Hola X3. Estoy a punto de partirme la madre nuevamente. Debido a tanta felicidad que me da al verlos de nuevo por aquí. Oye tú, que estás viendo esto, te tengo una pregunta. ¿Crees que nada te asusta? ¿Te crees difícil de asustar? ¿Que nada puede hacerte sentir ese repelús, esa sensación de voltear hacia atrás, el sentirte observado? ¿Crees que ningún videíto de internet puede hacerte sentir aterrado? Entonces te reto a que veas este corto video. Tranquilo, no es ningún screamer. No es ningún sonido de puerta o nada. Solo es un simple video de pocos segundos. Si crees que no puedes asustarte fácilmente, entonces te reto a que lo veas completo. Si no te crees capaz, puedes adelantarle al video. ¿Listo? Aquí va. ¿Qué es lo más extraño que has vivido? Toparme con un retén de los Zetas en la carretera de Tamaulipas. Fue hace 12 años. Iba con toda mi familia y nos dio mucho miedo que fueran a bajar a mis hermanos. Desde entonces dejamos de viajar en auto. Teníamos la costumbre de viajar en carro desde Tijuana a Veracruz, y en esa ocasión veníamos de regreso. Desde entonces dejamos de ir en carro. Me dio un ataque de pánico y me mandaron a la sala de choque en el IMSS. Tenía miedo de fallecer. Justo en ese momento, en el que me aferraba a la idea de que iba a ser fulminado por un infarto, llegó una ancianita que ya había fallecido. En ese lugar tenía a media familia gritando y llorando, mientras los doctores trataban de hacerle reanimación. Y todo eso sucedía a 1,5 metros de mí. Le arrebataron la vida a un cabrón a unos 15 metros de mí. 2 güeyes en una moto llegaron y balacearon a un pobre güey ahí por el centro de Coyoacán. Yo estaba con un compa y, de repente, nada más escuchamos como 3 balazos y vimos cómo el güey quedó ahí tendido en la banqueta, mientras los de la moto se fugaron. Quién sabe qué habrá hecho para merecer eso, pero mi compa y yo estábamos morrillos todavía y no entendimos la severidad del asunto hasta mucho después. En fin, Latinoamérica. Los terrores nocturnos. No se los deseo a nadie. Son los despertares más desagradables y traumáticos que se puedan tener, al igual que la parálisis del sueño. En diciembre, cuando tuve neumonía, tuve sueños feos por la fiebre. Primero soñé con una mariposa blanca gigante, con una calavera negra dibujada, en la pared de mi casa, con la particularidad de que la casa estaba completamente sola. Es decir, no tenía vecinos ni nada. Inmediatamente al despertar, vi claramente esa mariposa en mi almohada por breves instantes. Después soñé que estaba acostado en medio de la oscuridad y varios seres extraños, a los que solamente les veía las cuencas de sus ojos, estaban a mi alrededor viéndome fijamente. Eso me hizo despertar. Eran como las 2:30 am, me había dormido como a las 11 p.m. y sentí que ya habían pasado varias horas. Eso hizo que el resto de la madrugada estuviera con miedo y sin poder dormir. Esos días se me hicieron eternos, cada uno. Uno de esos días, estando solo en casa y teniendo una sensación como de miedo y angustia constantes, no aguanté y comencé a llorar. Cuando tenía 17 años, cuidaba la casa de unos vecinos de mi abuela que vivían en Estados Unidos. Un día fui a dar una vuelta alrededor de las 10 de la noche para ver que todo se encontrara normal, y escuché llantos de un bebé dentro de la casa. De momento no sentí miedo, hasta que pasaron unos 15 minutos y me lo cuestioné porque la casa estaba sola. Pero todo normal. Al día siguiente le comenté a mi abuela y ella me dijo que los vecinos, hace muchos años, tenían un bebé que se ahogó con las cobijas. En mi pueblito mágico había una casa de una chava que se fue a vivir a CDMX. Mientras ella vivía allí, solía rentarla por lapsos cortos de tiempo. Hasta que un día llegaron unos supuestos productores de comerciales y le dijeron que querían rentar su casa por un año.
Al principio se le hizo raro, pero ya no dijo nada porque le pagaron todo de una sentada y le venía bien el dinero. No había mucho movimiento en el día y, en la noche, sí salía una camioneta. Pero pues los vecinos suponíamos que no vivían ahí y solo la usaban como puro set. Por lo mismo, tampoco nadie sospechaba lo bien que estaban tapadas las ventanas. El chiste es que, como a los 6 meses de que llegaron los supuestos productores, un día salió un señor por una de las ventanas del segundo piso y empezó a gritar pidiendo ayuda. De alguna forma logró saltar de la cornisa de la casa hasta la barda perimetral. Ahí, un vecino escuchó los gritos del señor y fue a ayudarlo. Para cuando logró bajar de la barda, el señor le contó que lo tenían privado de su libertad desde hacía 3 meses y que ya hasta le habían quitado dedos. Y sí era verdad. Supuestamente, el señor era ganadero y lo levantaron para pedir dinero por él. Por eso le habían quitado los dedos. Él creía que lo tenían en la sierra porque la casa estaba acondicionada para que no se escuchara nada de dentro ni de afuera. También dijo que, cuando llegó, había otros 2 chavos, pero ellos no corrieron con suerte. Lo peor es que en esa casa también había un local donde habían puesto una academia de cursos de verano y, a 3 casas, había una guardería. Yo estuve solo cuando ya llegaron las ambulancias por el pobre señor. La neta, ese evento sí hizo que todo el pueblo ya no quisiera que alguien de fuera rentara por aquí. Por ahí de 1997, la abuela materna de mi papá se empezó a poner muy mal debido a que padecía de Alzheimer, y mi papá decidió mandarnos a mí y a mi mamá a pasar con ella sus últimos días, y que de paso mi mamá le ayudara en la casa. Ella vivía con una tía de mi papá en una casa enorme en CDMX. Recuerdo que su casa daba muchísimo miedo por tener pasillos muy largos y oscuros, llenos de artículos y decoraciones religiosas, esto debido a que mi tía abuela era monja. Cuando mi bisabuela estaba en sus últimos momentos, mi mamá me despertó a medianoche para que me fuera a despedir de ella. Como estaba muy chiquito, me daba miedo y solo me atrevía a acercarme hasta el marco de su puerta. Entre sus últimas palabras, se empezó a dirigir a mí como Fidel, el nombre de mi bisabuelo, su esposo. Yo, sin saber qué hacer ni qué decir, solo le contestaba que sí. Me decía cosas como que hoy iba a ser el día más feliz de su vida, etc. En cuanto dio su último suspiro, alguien timbró la puerta. Mi mamá volteó a verme con la cara completamente pálida porque fue justo al mismo tiempo, eran pasadas las 12 de la noche y no estábamos esperando a nadie. Juntos, mi mamá y yo caminamos esos largos pasillos oscuros para ir a abrir la puerta. Mi mamá gritó, ¿quién? Varias veces, pero nadie respondió. Mi mamá entonces abrió la puerta y vimos la silueta de una mujer con un vestido de novia, que solo dijo, gracias, y desapareció. Me anexaron 10 meses en un anexo en Guadalajara. Me daban de comer puro caldo de cebolla y verduras podridas sin sal. Nos encueraban, nos formaban en un estacionamiento y nos lanzaban agua fría para bañarnos, con un poco de jabón en polvo. No podía hablar con nadie. Hacíamos del baño siempre con alguien vigilando, y nos teníamos que limpiar con solo 3 cuadritos de papel. Nos hacían hacer el quehacer demasiadas veces por día. Los fines de semana estábamos todo el día sentadas sin hacer nada, viendo películas piratas, entre otras muchas cosas. En las supuestas terapias, que eran horas y horas de escuchar a alguien hablar de sus traumas, siempre nos lavaban el cerebro con puras cosas negativas hacia nuestra persona. Nos hacían pensar y creer que éramos una basura. Gracias a Dios me pude escapar. Bajé 30 kilos y quedé con anemia crónica, desnutrición y déficit de proteínas. Psicológicamente fue muy traumático. Salí enferma y resentida. Fue horrible. Un día iba por taquitos después de una jornada larga en la chamba. Iba a un lugar llamado Tacos El Gordo. Pasé y, desde la esquina, vi que estaba solo y dije, a nuevo. Pero cuando me encaminé por esa calle, algo me dio y pensé, vamos a probar algo más. Y me seguí por el bulevar en vez de ir a esos tacos. A unas 10 casas encontré otro lugar de tacos que se veía limpio y nuevo, y dije, vamos a echarles la mano ahorita que van empezando. Le saqué plática al don. Me contó que iba a estar solo un par de semanas ahí porque el tal gordo, dueño de la otra taquería, había fallecido y que su familia le había vendido el carro. Pero como lo habían corrido de su chamba, le dieron chance de que le compitieran por mientras. Antes de que terminara mi orden, se escucharon balazos, unos 8 o 9, y en chinga nos metimos a la casa del don, excepto su hija de 15 años a lo mucho, que en vez de alejarse de los pinches balazos, salió corriendo a ver qué pedo. Me esperé unos 10 minutos.
Regresó la chava y dijo, ya se fueron. Tomé mis tacos, pagué y me fui con el susto. Días después volví a ir por tacos con el mismo don, y su hija me contó que los disparos habían sido en Tacos el Gordo. Le habían arrebatado la vida a la mesera embarazada y a su hija de 5 años. La mamá de la mesera también casi iba a perecer ahí, pero fallaron. Se supone que la chava andaba causando un lío de faldas entre sicariecillos y fueron a vengarse, pero según la señora que sobrevivió, de la que me hice amigo tiempo después, dijo que esos güeyes andaban bien cricosos, y a la chava y a su hija les dieron porque se asustaron y se movieron. Me hubiera tocado estar ahí, hoy. Solo pienso eso. No mames, no es normal que cambie de opinión con la comida. Les digo, yo soy súper escéptico, pero por cosas como estas creo que tengo buen ángel. Que la casa de una tía fallecida es de lo más aterradora, no porque sucedan cosas ahí, sino porque el ambiente es triste, solitario y silencioso. Bueno, aquí va. La casa de mi tía, que ahora es de otra tía, tenía como negocio una tiendita. Cada viernes o fines de semana, mi mamá solía llevarnos a mí y a mi hermana con ella para ayudarla a conseguir mercancía o acomodarla. Como mi hermana y yo éramos niños, solo nos quedábamos mirando la televisión. Mi tía no tenía tiempo para estar limpiando su casa, debido a que pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho de la tienda. Esto hacía que su casa tuviera ese ambiente solitario y aterrador, ya que ella nunca se casó ni tuvo hijos. Es una casa de 2 pisos y la mayor parte del tiempo está a oscura. Sumándole a eso, por aquellos años salía el servicio a la comunidad y los de Conaculta, que nos aterrorizaban aún más. Mi hermana y yo teníamos miedo de ir al baño del segundo piso porque, al subir las escaleras, se sentía como ir directo al monstruo o a lo que sea que imaginábamos, como esas películas de terror donde te diriges al lugar donde escuchaste un ruido y termina mal. Pero aún peor, el pasillo más adelante del baño había sido ampliado para más espacio, y parecía un pasillo infinito. Cuando mi tía falleció, nos encargamos de cuidar la casa y, a partir de ahora, los ruidos que nunca escuchamos ni experimentamos desde hace mucho se manifestaron, coincidentemente tras su fallecimiento. Hace años, como en el 2012 o 2011, estaba en la casa de un amigo que vivía en una vecindad. Estábamos en la madrugada, como a la 1 a.m., en las escaleras que daban a su casa. El patio era algo grande, tenía varios árboles a los lados y no estaba bien iluminado. Solo estaba iluminada la entrada a la vecindad. La casa de mi amigo estaba justo al fondo. Estábamos ahí platicando sobre una película que acabábamos de ver. En eso, miro hacia la entrada de la vecindad, pero fue una mirada rápida. Aún así, alcancé a ver que pasó una sombra de un árbol a otro, de un lado de la vecindad al otro. Me quedé viendo y pasó de nuevo. Mi amigo, que seguía hablando, se quedó callado y de repente me susurró, ¿tú también viste la sombra? Le dije que sí y nos quedamos viendo juntos hacia la entrada, y vimos que pasó de nuevo. Estuvimos viendo eso como por 2 minutos, hasta que tuvimos la brillante idea de hablarle a esa cosa y decirle que se acercara. De repente dejó de pasar. Entonces estuvimos esperando que pasara de nuevo, pero no lo hizo. Estábamos a punto de meternos a su casa cuando algo nos chistó, o sea, como si nos hiciera ruido con la boca. Volteamos hacia donde se escuchaba ese ruido y vimos a la sombra, parada justo al pie de las escaleras. Nos metimos corriendo a su casa y, aún desde adentro, se escuchaba el ruido que hacía esa cosa afuera de la casa. Una vez recibí una llamada de mi propio número. He leído que a mucha gente le ha pasado y que, en muchos casos, son solo estafadores que suplantan identidades de una u otra forma, pero no deja de ser un tanto tétrica la escena, sobre todo en la noche, como me pasó a mí. Hubo una ocasión donde 2 personas adultas intentaron secuestrarme de chiquito. Un hombre y una mujer me emboscaron, saludándome amablemente para que les diera un abrazo. Yo los esquivé y salí corriendo lo más rápido que pude. Me persiguieron una cuadra, pero ellos eran algo obesos y yo tenía la juventud de mi lado. Iba hacia la casa de un amigo a hacer trabajo en equipo. Cuando empezó la guerra contra el narco, nos tocó estar en una fiesta con unos amigos. Ya anocheciendo, abrimos el portón de la casa para ampliar el espacio y sacar mesas. A eso de las 9 p.m., pasaron unas camionetas a todo vapor y se soltaron los balazos. Literal, llegó el ejército y hubo un enfrentamiento donde la casa en la que estábamos quedaba en medio de la trifulca.
Duramos casi 40 minutos tirados en el piso mientras oíamos cómo todo se rompía, llovían vidrios, la gente lloraba y gritaba, las explosiones de las granadas hacían retumbar los muros y sentíamos pasar gente, pero nunca abríamos los ojos. Al final, las cosas se calmaron. Supongo que acabaron con todos los sicarios porque no se escuchaba ni pío. Los soldados empezaron a gritar que si había gente en las casas, y nos dijeron que saliéramos lentamente. Nos sentaron en la calle y me acuerdo muy bien que se veía como esos vídeos de la guerra en Irak, todo polvoso y lleno de agujeros. Nos empezaron a calmar y a checar por heridos. El papá de la que hizo la fiesta falleció ese día por una bala perdida. La verdad, una vez vi un ritual de santería en un anexo y, otra vez, fuimos a una casa supuestamente embrujada de noche. Eso me dio bastante miedo. Era como ver una película de terror, pero de esas que sí dan miedo, solo que no puedes dejar de verla aunque cierres los ojos, y otras cuantas cosillas de más. Pero, sin duda, lo más perturbador que me ha pasado fue ver cómo a un familiar muy cercano lo carcomía el cáncer. Y no exagero. Un día lo ves lleno de ganas de vivir, amor a la vida, metas y muy pleno. Después lo ves progresivamente, y de manera exponencial, irse poco a poco, prácticamente muerto en vida, agonizando. Lo peor es que él vivía en una casa enorme, casi una mansión. Te soy honesto, he pasado por situaciones un poco difíciles y fuertes. El ambiente se sentía feo. Esa persona en una habitación, con 30 kilos menos. Honestamente, nunca he vivido algo más horrible. Se siente honesta y verdaderamente una tensión en el ambiente muy horrible. Quisiera poder exagerar, pero nunca he vivido o visto algo más miserable o aterrador que eso. Toda la vibra de todo el lugar, de todas las personas, es algo muy perturbador. Me embarqué a una plataforma petrolera en México y me metí al baño a cagar. Cuando estaba a la mitad de la chamba, sonó la alarma por simulacro de incendio y evacuación, valga la redundancia. Entonces me pasó lo peor que le puede pasar a alguien en el baño. No había papel. Tuve que esperar a que todos se fueran del baño para el simulacro y salir en cuclillas, de patito, a buscar papel en los baños vecinos. Por fin conseguí limpiarme el culo, pero llegué tarde al simulacro y me putearon porque dije que me había quedado dormido. Una vez estaba en el bus, todo tranquilo, sentado junto a una mujer que estaba dormida y tenía su cabeza arrimada al vidrio de la ventana. Yo también estaba a punto de dormirme cuando veo como unas manos empezaban a agredir a la mujer de mi lado. O sea, pensaba que era una agresión directa, solo golpes o algo así. Luego oigo un grito de una señora y después siento como me caen gotas calientes en la cara, pero varias. Y les digo que todo eso que acabo de decir sucedió en menos de 10 segundos. Cuando reacciono más o menos, veo que realmente no fueron golpes, sino apuñaladas. El tipo las daba súper rápido. Fueron como unas 15 o 20 tajadas, y luego el tipo salió corriendo, se abrió paso y bajó del bus. Más gritos por aquí y por allá. Ya cuando pude reaccionar, me estaba moviendo entre el mar de gente que me empujaba, tratando de salir del bus. Lo peor de todo es que eso solo duró como unos 2 o 3 minutos. Ya luego se supo que al tipo lo agarraron, y la mujer fallecida era su expareja. Parece que al tipo no le gustó que rompieran con él. Pues ya son varias. Normalmente me ha pasado ver sombras sobre mí al dormir, principalmente una donde me dormí completamente tapado de pies a cabeza. Desde niño hasta como los 22 dormí así. Lo que me despertó fue algo que arañaba la sábana, como cuando un perrito escarba, pero como si yo estuviera enterrado y la sombra quisiera sacarme de un hueco, aunque claramente la sombra lo que quería era llegar a mí. Apenas hace una semana o semana y media, me desperté igual con una sombra sobre mí. Pero quizá la peor de todas fue cuando tenía como 18 y llegué como a las 12 o 1 am de estar con mis amigos. Al entrar a la casa, subí a ver a mi mamá para avisar que había llegado. No la vi y grité: «¿Ya llegué? ¿Dónde estás?». Como estaba su camioneta afuera, para mí era obvio que estaba en la casa. A lo que me respondió: «Estoy atrás».
El hecho de estar atrás implica que tengo que salir de la casa, cruzar como 10 metros de patio y llegar al cuarto de servicio, donde está la lavadora, donde para mi mamá era común ponerse a lavar en la noche, pues tiene un insomnio raro. El caso es que, en ese tiempo, no había buena iluminación porque nadie había cambiado los focos. Salí de la casa, me acompañó mi Rottweiler, llegué al cuarto de servicio y le volví a preguntar: «Mamá. No veo ni escucho nada». Volteo a ver a mi perro y veo que sale corriendo. En ese momento me quedé helado y salí corriendo detrás de él. Volví a buscar a mi mamá en la casa y de nuevo confirmé que en la casa no estaba. Únicamente estaba mi hermana dormida. Un poco cansado de la situación, llamé por teléfono a mi mamá. Ella contestó y me dijo que estaba en casa de mi abuelita, quien vive a una cuadra, y que se fue caminando. Eso explica por qué estaba la camioneta afuera. De nuevo me volví a quedar helado. Me metí a mi cuarto y cerré con seguro la puerta. Esa voz que escuché fue exactamente su tono de voz. Lo más perturbador que me ha pasado fue despertar y ver que me había llegado un mensaje de 2 o 3 horas atrás donde mi novia ponía: «Ayuda, me están siguiendo». El corazón se me hundió y, al llamarle, no me contestaba. Hasta que, después de insistir, me dijo que ya estaba en su universidad y que unas chavas de otra universidad cercana, que también notaron que la seguían, se acercaron a hacerle compañía mientras llegaba a su destino. Fue terror puro. De visita en casa de una amiga que acababa de mudarse, vi entrar a alguien a un cuarto. Le pregunté si había alguien más en la casa. Al revisar el cuarto donde vi entrar a esa persona, resulta que era un pequeño cuarto de limpieza lleno de escobas y cosas de limpieza. No le comenté para no asustarla. A ella, tiempo después, le pregunté si había algo raro en su casa. Jamás le pasó algo mientras vivía ahí por más de un año. Esa es la anécdota más rara que tengo. Atropellaron a 3 morritos en una vía de alta velocidad. Escuchar los lamentos de la mamá que se descuidó, y que fue la razón de que los niños fueran arrollados, es, hasta el día de hoy, la cosa más terrorífica que he presenciado. Yo soy químico nuclear. Estaba trabajando con mis compañeros, haciendo una prueba para crear combustible de uranio enriquecido. Un compañero llegó a tocar el uranio 235 sin la protección adecuada. A los 3 minutos sintió un ardor como si lo estuvieran quemando. Retiramos el guante y la palma de su mano no tenía ni una célula de piel. Lo llevaron al hospital y estuvo internado 3 meses. Le dio leucemia y su brazo quedó completamente sin piel. En el momento tuvo la piel extremadamente roja, como una quemadura de sol severa. La radiación, sin duda, es algo terrorífico. Vivo en un pueblo culero de menos de 5.000 habitantes. Imagínense cualquier pinche pueblo culero del país, va a dar lo mismo. Bueno, cierto día salimos a cierta ciudad y, estando en la ciudad, nos enteramos de que los del CO habían balaceado la delegación, y pues las cosas se pusieron canijas. Total que, cuando íbamos de regreso al pueblo, nos agarró la noche a medio camino y, en lugar de pararnos en algún motelucho para evitar viajar de noche, nos arriesgamos y seguimos avanzando. Pasadas las 2 a.m., y ya faltando unos 20 kilómetros para llegar, vimos un chingo de camionetas, Razers y todo eso. Cuando pasamos justo por ahí, vimos que todos estaban pisteando y disparando al cielo, lo típico. Nos cagamos del miedo porque mandaron como 2 o 3 Razers a seguirnos. Se nos pusieron súper cerca, a tal punto de casi darnos un llegue en la defensa. La neta nos asustamos bien culero, y lo único que hice fue pisarle a fondo al carro y esperar que, si nos hacían algo, al menos fuera rápido. No nos hicieron nada, nomás nos siguieron por unos 5 kilómetros y ya luego se dieron vuelta. Cabe destacar que la carretera estaba desolada, ni un puto carro, a excepción de ellos, claro, y ni se diga del pueblo. Estando inspeccionando ductos de gas natural en Reynosa, Tamaulipas, nos llegaron 2 camionetas con unos 10 sujetos en total. Traían un maldito lanzacohetes. Casi me cago. No me sucedió a mí, pero esto le pasó a una amiga. Me contó que de pequeña ella vivía en Reynosa y que un día, en la tarde, estaba en su sala de lo más normal cuando, de la nada, pasó un señor caminando frente a su casa, pero no tenía cabeza. Ella pensó que estaba alucinando, pero le habló a su hermana y también lo vio alejándose de la casa, ese señor sin cabeza. Para ver si me estaba echando mentiras, le mandé mensaje a su hermana y me confirmó que vieron a ese don sin cabeza. ¿Será eso normal en Reynosa?
No me sucedió a mí, pero sí a mi papá. Mi papá, en una de esas que estaba cruzando la frontera por el desierto, iba con un amigo suyo, otras personas y un guía. El sol era tan fuerte que nublaba los sentidos y, de pronto, se toparon con una cosa en el camino. El amigo de mi papá, como ya no estaba pensando con claridad, corrió hacia eso y le dio una patada como si fuera una lata. El tiempo pasó, el ambiente se puso más frío y, cuando recuperaron la razón, el amigo le preguntó al guía, ¿qué fue aquello de hace unas horas? Y el guía le contestó, un fallecido, le volaste la calavera. Pasa que, a veces, para cruzar por esos sitios toman de referencia a gente que lamentablemente no pudo lograrlo y nadie se tomó la molestia de recuperar los restos. Ver cómo un señor que iba en la motoneta con su amigo, supongo, falleció al caer por no llevar casco. Se le veían los sesos. Jamás había visto algo similar más que en periódicos amarillistas, pero verlo con tus propios ojos sí te hace tener una sensación rara. El sujeto se estaba ahogando con su propio líquido vital y, la verdad, se siente un poco de impotencia. Pero lo más sensato que hice fue llamar a los servicios de emergencia y resguardar sus pertenencias, ya que si intervenía en el proceso me podría meter en problemas legales al no tener la capacitación necesaria o simplemente no ser paramédico. Fui poseído junto a mi madre cuando vivíamos en su pueblo natal. En ese tiempo tenía aproximadamente 9 años. Todo fue muy rápido y horrible. Estábamos en la cocina, yo veía a mi mamá cocinar, y en eso se oye cómo bajan las escaleras, pero súper rápido, con varias pisadas, como si bajaran varias personas rápidamente. Oímos cómo corrieron hacia nosotros, moviendo muebles, sillas, tumbando cosas de las mesas y poseyéndonos. Todo en pocos segundos, que no nos dio tiempo de reaccionar o gritar. Cuando entraron en nuestros cuerpos, ambos nos empezamos a retorcer ahí mismo, parados, como si batalláramos contra esos seres por el poder de nuestro cuerpo. Yo sentía que me hundía en mi propio cuerpo y cómo mis huesos me ardían. Mi madre también estaba retorciéndose, con los ojos blancos y haciendo ruidos extraños. Duró pocos segundos, unos 30 segundos, y luego nos dejaron libres. Caímos al suelo y lloramos ambos. Bueno, esta es una de las más raras que me ha pasado. Tiempo atrás trabajé en una tienda de cosas esotéricas, brujerías y esas cosas. Mi jefe era quien realizaba las brujerías y cosas así. Era un hombre mayor, de unos 70 años. Yo siempre he sido alguien muy escéptico, pero en ese lugar el ambiente y las personas que entraban a comprar no eran para nada agradables. Mi jale solo era despachar y ser cajero. En la tienda había una sección especial a donde solo mi jefe podía entrar y a la que solo un grupo muy pequeño de clientes iba. Esa parte era muy rara. Inclusive, en medio de esa habitación había una estatua de un ser que parecía un chivo saludando. Vi muchos sucesos y mucha gente rara en esa tienda, pero la cosa más inexplicable fue cuando mi patrón predijo su fallecimiento. Un día, mientras barría, él se acercó a mí y dijo que me tendría que despedir, que pronto iba a cerrar el negocio y pues no podía darme más jale. Yo no entendí el por qué, era una tienda que, aunque rara, tenía muy buenas ganancias. Entonces él me sentó en una silla y me dijo que ya me tenía confianza. Me dijo que, en 3 días, a quien él le había servido por muchos años, vendría por su alma y quería vender todo y dejar algo de dinero a su familia. Y así sucedió. Fui despedido y 3 días después me enteré de que lo hallaron sin vida en su casa, en medio de lo que parecía una especie de ritual. Una vez fui a visitar a mi mamá y mi hermana tenía mucho miedo de dormir en su cama porque se le subió el muerto. Aclaro que es un cuarto enorme en donde duermen todos, es importante para la trama. Mi mamá, en un afán de complacer a mi hermana, me manda a mí a dormir a su cama. A eso de la 1 a.m., me despierto porque sentí que alguien se había sentado en la cama donde estaba yo. Yo acostumbro dormir tapado de pies a cabeza, así que no vi a nadie y solo sentí como ese alguien se arrastraba por la cama hasta acostarse a mi lado. Claramente escuché la voz de mi mamá que decía, Richie, también me llamo Ricardo, destápate, que te quiero dar un abrazo. Y lo hubiera hecho sin problemas, a no ser de que del otro lado era donde estaba durmiendo mi mamá y escuchaba sus ronquidos a todo lo que da. Así que, lejos de destaparme la cara, me la cubrí más fuerte. Lo que sea que me estaba hablando, se impacientó y se tornó más violento. Ya no solo me exigía que me destapara, ahora estaba jalando las cobijas y rasguñándolas.
Como pude, me aferré a lo único que me separaba de lo que seguro iba a ser el susto de mi vida y, en un acto de desesperación, le dije lo más formal y educadamente posible que me dejara en paz, que yo solo estaba de paso por esa casa y que, a fin de cuentas, no le debía nada a ella. Lo hice de este modo porque mi papá me había dicho que no debía insultar a los espíritus y fantasmas, porque más se molestaban y se ensañaban contigo. Era hablarles firmes, con respeto. Así lo hice y, a los 2 minutos, el forcejeo se detuvo. Solo sentí cómo se bajaba de la cama de la misma forma en la que se subió, arrastrándose. Conté hasta 100 de forma muy lenta y, con todo el coraje que pude reunir, me destapé y levanté de la cama para cerciorarme de que eso ya se había ido. Y, en efecto, ya no estaba ahí. Creo firmemente que lo que cuento realmente pasó porque el tiempo siguió de forma normal. Mi encuentro con eso fue de unos 15 minutos aproximadamente. Ya no me ha vuelto a molestar y puedo dormir tranquilamente desde ese día. Trabajaba en un hotel de noche y era el encargado de la recepción. Después de las 11 p.m. me quedaba solo, ya que este hotel estaba ubicado a las afueras de la ciudad. Una noche, alrededor de las 4 a.m., escuché ruidos en la cocina, que quedaba justo enfrente de mi oficina y tenía una puerta de cristal. Revisé las cámaras de seguridad, pero estaban fallando y no daba imagen el monitor. Así que, con solo la luz de mi teléfono, fui a investigar. No me atreví a meterme a la cocina porque me sentía muy raro. Al final de mi turno, dejé un informe y me fui a casa. Al día siguiente, el gerente me llamó y me envió un video de lo que había pasado esa noche. Una persona había roto la ventana de la cocina y había tirado algunas ollas buscando comida. En el video pude ver cómo tomó un cuchillo y se escondió detrás de una pared en el momento en que me escuchó abrir la puerta. Literalmente estaba al lado de mí y solo nos separaba la pared. Ese fue el último empujón que necesitaba para renunciar, ya que había pasado por muchas cosas similares durante mi tiempo en ese trabajo. Aprendí que debemos tener más miedo de los vivos que de los muertos. Pues donde yo vivo, mero enfrente, hay un terreno donde pastorean vacas. Son varios kilómetros de monte y árboles. Un día dejé la cortina abierta y, al ver hacia afuera, se veía la oscuridad de esa zona. A lo lejos, dentro del campo, pude ver a una persona parada, pero la ignoré. Me tapé y volteé la cara. En cuanto lo hice, tocaron mi ventana, al principio despacio y luego más fuerte. Pensaba que arrancaría la ventana y entraría. No me atrevía a voltear, solo esperé a que se detuviera. Luego de eso me quedé profundamente dormido. Mucho texto. Hace ya casi 21 años, cuando uno de mis hermanos tenía meses de nacido y yo tenía 6 años, fuimos a una fiesta familiar en Gilotzingo, en el pueblo de San Luis Ayucán, Estado de México. Los familiares de mi mamá viven ahí, casi pegados al bosque. De hecho, es de las últimas casas, por lo tanto tienen un campo muy largo y un pequeño monte. Era septiembre, un mes demasiado lluvioso, así que la fiesta terminó demasiado temprano, algo sumamente raro en mi familia, ya que ellos son de seguirla hasta el amanecer. Total, era la 1 a.m. del día 16 de septiembre del 2002, cuando parecía que ya todos estaban listos para dormirse. Mi papá, un poco ebrio, decidió salir a hacer del baño al campo. Cuando regresó a la casa, todo sacado de onda, le preguntó a mi tío, ¿qué es lo que tienes allá atrás? Mi tío le respondió, ¿qué fue lo que viste? Mi papá le comentó que había una bola de fuego enorme cerca del bosque y a unos cuantos metros de la casa. Mi tía inmediatamente salió espantada de su cuarto, como si ya supiera qué es lo que estaba pasando. Así que mi tío salió con una escopeta y, detrás de él, salieron mis tíos, abuelos y mis primos hombres. Ellos cuentan que mi tío soltó 3 tiros, pero ninguno salió. Las balas se quedaron ahí y fue cuando empezó todo. Mi papá regresó todo revolcado y golpeado. Llevaba un cinturón de esos gruesos de piel que utilizan las personas que suelen descargar camiones, y el cinturón estaba todo deshecho. Mi papá hasta el momento aún no nos dice qué fue lo que lo golpeó aquella noche con tal fuerza para dejarlo casi sin ropa. Mi papá entró a la casa y fue a ver a mi hermano, que tenía meses de nacido. Le empezó a poner sus cosas de plata, que según dicen las personas de pueblo, sirven para ahuyentar a las brujas. De repente, mi papá cayó en un sueño profundo. Mi mamá nos tenía a mí y a mi hermano abrazados de una manera desesperada. Adentro, mis primos más chicos y mis tías estaban rezando y llorando del susto, mientras se escuchaba toda clase de ruidos.
rasguños en el techo, golpes muy fuertes. También se escuchaba a estos seres hablar así como suelen decir que son las brujas, ya sea con ruidos de guajolote o de gallina, cuando mis tíos no tenían de estos animales de corral en su casa. Yo recuerdo muy poco, tenía 6 años. Solo recuerdo el ruido de los guajolotes. Mi abuelo cuenta que, cuando él salió a buscar la manera de podernos ir, parecía que hasta las estrellas se habían ido. No se veía nada a los lados, más que oscuridad, ni una luz. Fue la noche más larga de mi vida y de la vida de mi familia. Mis tías empezaron a poner sal, espejos, tijeras abiertas y agujas para que nada entrara a la casa. Mi hermano lloraba desesperadamente y todos se encontraban rezando. Los ruidos no cesaron hasta el alba. Ya un poco cansada, decidí cerrar mis ojos cuando se escuchó el último golpe. Aproximadamente como a las 6 o 7 a.m., se escuchó como si un carro hubiera llegado con todas sus fuerzas a estrellarse contra la parte trasera de la casa. Toda se cimbró y fue ahí cuando todos nos quedamos dormidos. Al momento de irnos, rentamos una combi. No pasaron ni 2 kilómetros cuando una lluvia torrencial cayó, y parecía que estos seres no nos dejaban regresar. Torrentes de agua arrastraban la combi, que incluso se apagó. Hasta el chofer nos dijo, no quieren que se vayan, ellas están haciendo esto. Parecía que las personas de este pueblo saben de todo esto. Total, llegamos al Distrito Federal, hoy CDMX, y todos sentimos un alivio de por fin llegar a casa. Pero la cosa no paró ahí. Después de este suceso, mi hermano enfermó mucho de su estómago. No comía, tenía reflujo muy feo, cosa que hasta el día de hoy tiene. Mi hermano menor, de 19 años, falleció en un accidente de tránsito hace varios años. Cuando tenía como 5 años de fallecido, fui a visitar a mi papá. Me quedé en su casa y dormía en la habitación principal, cuya ventana daba al garaje de la casa. En dicho garaje aún estaba el carro donde mi hermano se estrelló. Yo insistí en que llevaran ese carro a un chatarrero para deshacerse de él, pues sentía que mi hermano estaba penando. Una mañana estaba durmiendo y sentía a alguien encima de mí, que me ahogaba. No podía hablar y tampoco moverme. Cuando desperté, mi hermana, que dormía conmigo, me dijo, ¿qué te pasó? Despertaste abruptamente y te quedaste inmóvil, sin pestañear, un rato largo. Te llamé y no respondías. Le conté lo que vi y me dijo que a ella le pasaba lo mismo en esa habitación. Siempre sentíamos que alguien nos miraba desde la ventana. Si me bañaba, ahí estaba la sensación de ser observada. En otra oportunidad, estaba viendo televisión, acostada boca abajo, y escuché a Diego hablarme. Levanté la mirada y él estaba ahí, mirándome. Al girar la cabeza, lo vi parado al lado del carro. Sentí una corriente de aire frío en mis brazos y todo quedó en silencio. Le dije que estuviera tranquilo, que intentaba convencer a mi papá de sacar ese carro de la casa. Fue espeluznante. Muchos años después, mi papá se deshizo del carro. Una vez un gato me metió su pata en mi boca. Llegó hasta la garganta y tenía las uñas largas. Yo tengo una experiencia que me ocurrió cuando tenía alrededor de 4 años. Si les soy completamente honesto, no sé si realmente ocurrió o si fue un sueño, pero aquí va lo que recuerdo. Mi casa es de 2 plantas y las habitaciones se encuentran en el segundo piso. Si bien siempre he sido de sueño pesado, en una ocasión me desperté en la mitad de la noche por un sonido bastante fuerte y constante. Cuando me incorporé, alcancé a distinguir un ruido metálico sordo. Además, pude observar la proyección característica de la luz del comedor de mi casa sobre una de las paredes de la escalera. Decidí levantarme y revisar la planta baja, pues me percaté de que el sonido provenía de ahí. Conforme iba bajando las escaleras, el sonido se volvía cada vez más fuerte y, antes de llegar al último escalón, volteé hacia la cocina para ver la fuente del ruido. Y es que, por alguna razón, el horno parecía vibrar o sacudirse a una muy alta velocidad. Fue una visión tan extraña que no supe cómo reaccionar y decidí volver lentamente hacia mi habitación. Sin embargo, antes de poner un pie en la segunda planta, vi hacia mi habitación desde las escaleras. Lo que vio, mejor dicho, lo que no vi, fue el interior de mi habitación. Parecía como si la oscuridad la hubiera devorado por completo y solo hubiera quedado un completo vacío. Sin embargo, en el marco de la puerta identifiqué 2 puntos de luz amarilla que parecían estar clavados en mí. Después de eso no recuerdo qué ocurrió, y ese es el principal motivo por el que no puedo asegurar que haya sido real. A pesar de eso, se sintió muy real para mí.
Un día salí de la prepa y me subí al camión para regresar a mi pueblo, como de costumbre. Cabe recalcar que el viaje dura unos 15 minutos. Ese día iba cansado, así que me puse mis audífonos y cerré los ojos. Ya tengo algo de práctica despertando poco antes de llegar, así que no me pareció un problema. Pasaron unas 4 canciones y el camión se estaba moviendo, todo normal, hasta que sentí un golpe fuerte, como si el camión hubiese sido golpeado por algo. Cuando abrí los ojos, estábamos apenas a unos 5 metros de donde me subí. El camión seguía moviéndose a una velocidad normal y me quedé muy confundido viendo a todos lados. Luego chequé mi celular y, efectivamente, se habían reproducido las canciones, pero la hora no había cambiado. Como si el tiempo se hubiera distorsionado. Vamos allá. Cuando era niña, yo iba muy seguido a casa de mi mejor amiga. Su abuela estaba anciana y con demencia por la edad, pero físicamente era muy fuerte y le daba por ponerse violenta. Un día, estoy parada al pie de la escalera esperando a mi amiga para bajar juntas, cuando la vieja vino por atrás y me empujó. No llegué a caerme, pero pude haberme desnucado. Cuando le conté a mi mamá, me prohibió ir a casa de mi amiga. La razón: unos años antes, el abuelo de mi amiga, esposo de la señora, había fallecido por caerse, entre comillas, accidentalmente por las escaleras. Es historia real. La cuento ahora tras años porque la familia entera se fue del país y la anciana falleció. Es una historia larga, pero trataré de ser breve. Soy reservista del Ejército de Colombia, es decir, presté mi servicio militar. Durante mi proceso de formación como soldado hice muchos amigos, entre ellos un amigo de apellido Gómez, el cual tenía una mujer que estaba embarazada. Todo transcurrió bien hasta que, a los 8 meses de servicio aproximadamente, nació su hijo y le dieron permiso para ir a verlo. Pero resulta que ese niño no era de él, cosa que su misma mujer le confesó. Eso lo destruyó y no tuvo la fuerza de voluntad para volver al ejército. Recuerdo que le escribí y le dije que volviera, pero no quiso. Ahora estoy a 2 meses de graduarme y terminar mi servicio, y aún siento pena por ese gran amigo mío, un buen hombre arruinado por una mujer que no valía la pena. Cuando estoy expuesto a ruidos fuertes, escucho voces que me hablan, pero no es nadie de mi alrededor. También puedo escuchar a mucha gente platicar de forma distorsionada, aunque yo esté lejos de grupos de personas. Anoche estaba teniendo un sueño muy X. Entonces, de repente, recordé que no se debe decir que sabes que es un sueño, y lo hice. Dije: yo sé que estoy soñando y esto no es real. De inmediato, la gente en mi sueño cambió su rostro a caras demoníacas. Me miraban horrible y comenzaron a perseguirme. Me llevaron hasta un lago y me estaban ahogando. En mi sueño, yo recordé que no sé nadar y traté de despertar, pero no podía. Hasta que pude decir en voz alta el nombre de mi perrita, fue cuando todos me soltaron y desperté. Recuerdo que en la secundaria me regresaba a mi casa caminando. Era como 20 minutos de camino. Tiempo después, me enteré de que había una calle que acortaba mi trayecto, como 10 o 15 minutos máximo. Era una calle normal, casas normales, niños saliendo a jugar, etc., pero con un terreno deshabitado muy extenso y con muros de adobe. Un día salí tarde de mi escuela y tomé el atajo para cortar tiempo, ya que tenía cosas que hacer. Un poco apresurado, pasé por la calle y, en la parte del terreno, me percaté de que uno de los muros se había caído. No busqué más explicación, ya que tarde o temprano se caería. Para la mañana siguiente, me enteré de que el muro le había caído a un niño que jugaba por el vecindario. Lamentablemente, el niño perdió la vida. Pasé al día siguiente por la zona y estaban velando los restos del pequeño. Una verdadera lástima, la verdad. Unos días después, como 3 días más o menos, estaba en mi salón esperando a que acabara el recreo y me quería dormir sobre el pupitre. De repente, una compañera que estaba detrás de mi asiento estaba hablando con sus amigas sobre temas de chicas, y yo quería dormirme lo más pronto posible para evitar sus cuchicheos, hasta que una de sus amigas dijo: ¿al final no se enteraron de nada? Mi conciencia recobró sentido cuando la chica respondió: por suerte no. Realmente no pensé que tendría ese final. En ese momento mi curiosidad resaltó y quería escuchar más, pero se me congeló todo el cuerpo cuando una chica dijo: al fin y al cabo, no se enterarán del niño. Se me vino a la mente el niño que había fallecido, pero no podía reaccionar, ya que sabrían que estuve escuchando toda su conversación. Total, me hice el dormido y las chicas se acercaron a mí con murmullos, preguntándose si estaba dormido.
Me tantearon el cuerpo y tuve que seguir la corriente, e hice como que sí estaba dormido. Por suerte se la creyeron. Saliendo del colegio, volví a usar el atajo para sacarme las dudas. No creía que una compañera de mi salón hubiera hecho tal cosa, pero mis creencias se fueron al tacho cuando vi a la misma chica entrar a unas casas cercanas a la casa del niño en el funeral. Caminé rápido para evitar que me mirara. No lo podía creer, no sabía qué hacer. Tal vez era demasiada coincidencia, pero no sabía si avisarle a la policía o no. Al día siguiente ella no fue al colegio, y no fue por una semana, hasta que me enteré de que ella sí fue la que estaba con el niño. Al parecer, estaban jugando y la chica hizo como si hubiera un terremoto agarrando el muro de adobe, y cayó sobre el niño. No supo cómo reaccionar y ocultó el secreto. No supe sobre otros detalles, como dónde estaba la mamá o cómo se enteraron de que ella fue, pero bueno. Lo último que supe del caso fue que ella estaba en un centro de detención. Fue una anécdota fuerte, pero decidí ya no volver a pasar por esa zona. Una vez, a la 1 o 2 am más o menos, salí a exprimir mi trapeador, porque estoy loca y solo a mí se me ocurre hacer los deberes a esa hora. Justo enfrente están las escaleras para los departamentos de arriba. Entonces estaba ahí, agachada. La única luz era la que salía de mi depa. Entonces vi una sombra en las escaleras. No le tomé importancia porque creí que era la mía, pero capté movimiento y, al mirar, vi una especie de Vecna, de Stranger Things, combinado con Venom. Como de 2 metros, con manos súper largas, así como la imagen de este comentario. Después de unos largos, probablemente 5 segundos, se metió en la oscuridad infinita de las escaleras. Mi reacción fue meterme lentamente, caminando hacia atrás, cerrando la puerta y cuestionándome seriamente si estaba loca. Tiempo después, una amiga que le hace un poco a la brujería me contó que nunca se limpia de noche, ya que es como si fuera una invitación a seres de otros planos y espíritus. Lo cual cobró mucho sentido para mí, ya que muchas cosas que me sucedieron fueron mientras hacía limpieza a esas horas. Ya se me quitó esa maña, amigos. No limpien de noche. No es aterrador como tal, pero es una de las cosas más raras que me han pasado en la vida. Un día iba al kiosco y, cuando iba caminando, vi a un señor normal que traía una camisa de tirantes manchada de pintura, bermudas igual de manchadas y cargaba herramientas. Posiblemente era un albañil, o sea, alguien normal. No tenía nada de raro, pero en cuanto pasé por su lado, de la nada sentí terror o, más que terror, una sensación abrumante de escalofríos. Lo podría describir como cuando un animal se siente intimidado y se le crispan los pelos, porque sentí como el corazón se me aceleró, la piel se me puso chinita, el cuerpo se me puso tenso y, en ese momento, pasó por mi mente 2 opciones: correr o pelear. Sentía en la carne esa sensación de que sería necesaria alguna de las dos, pero quería evitar confrontarlo o siquiera voltearlo a ver. Es como si ese instinto de autoconservación básico de un ser vivo se hubiera despertado. Era la primera vez que alguien me hacía sentir intimidado, y eso que el hombre era delgado y chaparro, como de 1,67, y yo mido 1,85. Pues tengo 3 anécdotas que me hacen volar la cabeza y, aún ya con varios años, me las sigo cuestionando. 1. Cuando tenía 8 años, me quedé un tiempo con un familiar que vivía en un pueblo. Ahí me quedé por una semana y, en esa semana, jugué con un niño. Salía con él y con mi hermana, que me gana por un año. Cuando mi padre fue por mí, resulta que ni existía tal niño y que mi hermana se había quedado con otro familiar. Además, mi familiar asegura que cada que yo salía a jugar me desaparecía por largas horas. Estaba en un pueblo en donde todos eran viejos, así que no le preocupaba la inseguridad. Y, como típico pueblo donde todos se conocen, no le preocupaba que me desapareciera. 2. Esto nos pasó a mis padres, a 2 de mis hermanas y a mí cuando cursaba la secundaria. Llegamos de la escuela un viernes, pasamos el día de forma normal y nos fuimos a dormir. Cuando despertamos, mi padre, como todo sábado, salió por el desayuno y mi madre se disponía a lavar. Mis hermanas prendieron el televisor y fue cuando apareció En Familia con Chabelo. Nos sacamos de onda, pues ese programa solo salía los domingos. Llegó mi padre y nos dijo que era domingo, pero él venía sorprendido e incrédulo. Todos coincidimos en que era sábado, pero era obvio que no. Las interrogantes aparecieron al tratar de explicarnos, y aún es un hecho que no nos explicamos. 3. Esto me pasó hace como un año.
Fui a visitar a mi hermano. Él vive como a 800 metros de mi casa. Cuando ya venía de regreso, me paré en una avenida esperando a que se pusiera el semáforo a mi favor. Cuando me entró una llamada, al contestar vi que el reloj marcaba las 3:33. Contesté y me pasé el semáforo. No me gustan las llamadas, así que colgué rápido. Justo cuando terminé de cruzar la avenida, colgué. Para ello volví a ver el reloj y seguía marcando 3:33. Levanté la mirada y, cuando lo hice, ya estaba a menos de 50 metros de mi casa. Cabe recalcar que la avenida que crucé era la que está a menos de 20 metros de la casa de mi hermano. Aquí las cuestiones son: ¿por qué sabía claramente la hora que era y por qué, sin querer, no miré mi alrededor por concentrarme en la llamada? Como tal no es muy profunda u oscura, pero recuerdo bien que, una vez, por viajes que tenían mis tutores por trabajo, me llevaron a Mazamidla, donde nos hospedamos por un tiempo medio largo, 4 meses, en una cabaña medio alejada de las zonas suburbanas. La cosa es que estaba semi rodeada de una zona boscosa arbolada donde una vez, cuando entré para distraerme, me perdí. Obvio, me puse a llamar a mis tutores para que me buscaran. Me dijeron que gritara y pidiera ayuda para ver si alguien lograba encontrarme o ellos me escuchaban por mis gritos y así localizarme. La cosa es que, a los 20 o 30 minutos, llegó un señor de por ahí de los 80 años, el cual parecía hablar en un tipo de idioma indígena. No le entendí, obviamente, e intenté hacerle entender que me había perdido. Por alguna razón, el señor solo empezó a mirarme mal y a gritar. Obviamente me paniqué y corrí. Él me empezó a perseguir mientras yo lloraba y, de a rato, me encontré con mi tutor, que me estaba buscando. Corrí hacia él y le dije lo que pasaba. Él solo volteó a ver detrás de mí y nunca vio nada. Recalcó que no había escuchado, mucho menos visto, a nadie más. Al final dijo que fue un pretexto mío para fingir que no me perdí y que solo fue un drama mío. Como dato extra, el señor no tenía un dedo, creo que era el anular de la mano derecha, y parecía tener una parte de su cabeza sin cabello o quemada. Simplemente no presté mucha atención a eso. Solo estaba concentrado en salir de ahí y, del miedo, ni siquiera sabía si a dónde iba era mejor que dónde estaba. Solo quería salir de ahí de inmediato. Tengo muchas anécdotas que me pasaron de niño y aún las recuerdo, y se siente feo, pero la que siento rara es la más actual. Hace unos días, pues estaba durmiendo con mi mujer y mi niño. El chiste es que soñé que tuve un accidente en moto. Yo quiero comprarme una moto, pero pues no sé manejar. El chiste es que en el sueño me operaban. Sentía un dolor horrible, tenía la pierna dislocada y me dolía todo. Desperté y seguía sintiendo el dolor. No me podía levantar de la cama, solo volteaba y veía a mi niño y a mi mujer, pero no podía hacer ni madres. Hasta que por fin pude moverme, pero todo el día tuve ese dolor feo y sentía mi pierna chueca. No es anécdota fea, pero pues qué extraño. Hace años revisaba las fotos que me tomaron el día de mi bautizo, y la verdad a mí me inquietaba el padre que hizo la ceremonia. Tiempo después, en el periódico salió que lo habían desvivido o se desvivió por algo. Cuando revisaron su casa, resultó que él tenía en su casa, bueno, ya sabrán qué tipo de contenido. Esto es complicado de contar. Desde pequeño tengo pesadillas o extrañas parálisis con entidades deformes con dientes gigantes. Esto me lleva pasando desde los 8 hasta ahora y solo me pasa cuando duermo en un horario normal de 7 a 8 horas. A veces las pesadillas son tan horribles que ya no me gusta dormir por gusto, sino por simple necesidad. Solo trato de estar despierto lo más que puedo para no tener que volver a pasar por cosas así tan a menudo. Sé que suena algo muy normal que podría pasarle a cualquiera, pero no quiero volver a escuchar a esas criaturas acercarse a mí y gritarme con sus gigantes bocas en un pasillo oscuro y estrecho de nuevo. Recuerdo que, desde que tengo uso de razón, he podido ver e interactuar con espíritus, entes o como los conozcan. Sinceramente, desconozco un poco del tema en cuestión. Una vez mi abuela estaba en la cocina preparándome algo de comer. Recuerdo que desde la cocina se podía ver la puerta del patio y ahí logré divisar a un hombre con el cuello, pues, rajado, por así decirlo, y lleno de líquido rojo. Era muy pequeña en ese entonces, tenía unos 4 o 5 años, y la verdad no sé ni cómo lo recuerdo. Y bueno, le pregunté a mi abuela lo siguiente. ¿Por qué las personas, cuando fallecen, están llenas de eso rojo?
Y mi abuela contestó: ¿a qué te refieres? ¿Has estado viendo muchas películas de terror, no? Entonces yo lo negué y le dije que el señor que estaba en la puerta del patio estaba lleno de ese líquido. Claramente ella no veía nada y, desde eso en adelante, he tenido esas experiencias paranormales. Cuando vi una parca de más de 2 metros sentada en un callejón al lado de mi casa. No había ni una persona cerca, cuando es un lugar transitado, siempre hay gente. Estaba mirando al piso y levantó la mirada rápidamente cuando le pasé enfrente y la miré. Fijó la mirada en mi rostro. No había mucha luz y no tenía cara, solo había sombra. Una vez mi papá nos contó que le había aparecido el diablo en la noche por andar de borracho y que lo vio de frente en la cama. Que su cara estaba bien fea y que el diablo le estaba sonriendo así, bien feo. También contó que, a mi mamá, un señor vestido de negro se le acostó al lado cuando mi hermano estaba chiquito, y que el ente le decía cosas como: «Qué bonito está tu niño», y así. Solo se pudo zafar de esa cosa comenzando a rezar. Todo eso sucedió al instante de que mi papá se fuera a trabajar. O que una vez también, cuando un tío llegó borracho y comenzó a discutir con mi tía en la noche, mientras discutían algo chocó en la ventana de la cocina. Al fijarse, no me acuerdo si habían dicho que era una cara de una bruja o la cara del diablo la que se había marcado en la ventana. Después de eso, mejor se fueron a dormir los dos bien espantados, y a mi tío hasta la borrachera se le bajó. Soy de Venezuela y me fui de vacaciones a la casa de mi abuela. Hubo un apagón. La casa de mi abuela tiene 3 habitaciones y nos quedamos en la de ella. A mí nunca me gustó ese cuarto. En un momento de la madrugada me desperté de repente y no sabía por qué. Solo sentía pesadez y que alguien me observaba. Se sentía horrible. Empezó a sonar el viento contra el portón y alguien tocó el portón de afuera de la casa. De repente apareció un niño. Mi papá tuvo un hijo antes de estar con mi mamá. Era mayor, pero falleció a los 13 años. Yo tenía 5 años. Me pedía jugar con él. Me asusté, pero no podía gritar ni moverme, a pesar de estar durmiendo con mi prima. Luego el viento sonó más duro y tocaron más fuerte el portón. El niño se acercó más y me volvió a decir que quería jugar. A la tercera, se sentía como un ventarrón muy fuerte y el portón se escuchó tan fuerte como si se hubiera caído. Cuando me di cuenta, tenía al niño en mi cara, muy cerca, diciendo que quería jugar. En ese momento sí pude abrir la boca para gritar y empezar a llorar. Fue una de tantas experiencias que he tenido. Yo solo sé que la mayoría de las personas mayores de 20 que están leyendo y oyendo estas historias tienen estrés, depresión, ansiedad, no han encontrado un trabajo estable, probablemente no les va bien en el amor, no tienen casa propia y es algo que no se ve pronto. Ganan apenas un poco más del sueldo mínimo y probablemente alguno tenga un vicio al tabaco, alcohol, azúcar, videojuegos, etc. Sin duda, tener esa situación sí es lo más extraño que te pueda ocurrir en la vida. Solía vivir en un lugar muy tranquilo donde nunca ocurrían sucesos extraños ni paranormales. Sin embargo, a veces sucedía algo curioso. Mi comedor tenía una mesa de roble acompañada de sillas del mismo material, las cuales emitían un ruido característico al ser movidas debido a su peso y a la madera. En ocasiones, cuando mis padres salían a trabajar por la noche, escuchaba el sonido de las sillas desplazándose, pero mi perro siempre estaba conmigo y el viento nunca era lo suficientemente fuerte como para moverlas. Si yo me encontraba solo, ¿qué movía las sillas? Cuando tenía 11 años, estuve a punto de fallecer ahogada en el mar. Me estaba bañando junto a la hija de la que en ese entonces era pareja de mi papá, que tenía como 22 años. Estaba todo muy tranquilo hasta que el agua comenzó a tragarnos y nos llevó muy adentro. Entonces ambas comenzamos a ahogarnos. Había poca gente en la playa y no estoy segura de si alguien se dio cuenta de lo que ocurría, pero justo en ese momento mi papá se había metido al agua, se percató y se metió a sacarme. Un tío venía detrás de él y sacó a la otra chica. Recuerdo que, apenas dejé de tocar la arena con mis pies, me desesperé y comencé a hundirme. Tragué mucha agua. Escuchaba mis propios gritos y los de la otra chica, entrecortados por el agua. Hasta el día de hoy me asusta pensar que, si no fuera porque mi papá justo se estaba metiendo al agua en ese momento, yo no estaría aquí para contarlo. Dos breves. 1.
En noveno semestre tuve que presentar un examen especial para acreditar una materia que había reprobado 2 veces. Iba a presentarlo junto con un amigo. La cuestión es que nos programaron el examen a las 5 de la tarde. Esta es la cuestión: el campus se encuentra medio aislado de todo y los estudiantes abandonan la facultad ya para las 3. Nos quedamos a estudiar y, para las 4, no había nadie en la facultad, solo los encargados de atender la recepción. La cuestión es que entré al baño. Hacía viento y la puerta se cerró. Todos los cubículos estaban abiertos y vacíos. Entré a hacer mis necesidades y sentía el ambiente tenso. Entonces, cuando iba a lavarme las manos, escuché una voz femenina emitiendo un largo quejido. Pues me fui corriendo sin lavarme las manos. Pero como tengo algo de ansiedad, tuve que regresar. Le pedí a mi amigo que me acompañara, le conté lo que pasó y, cuando entramos, los cubículos estaban cerrados. 2. Vivo con mi abuela paterna. El sábado pasado, una prima cumplió 8 años. Mi hermana había salido con mi madre, no vivimos con ella, y mi abuela y mi tío salieron a comprar un regalo. Yo me quedé solo en la casa y, pues, me fui a mi cuarto en el piso de arriba. Estaba viendo mi celular cuando empezó a escucharse un ajetreo metálico. Sonaba como si los trastes se estuvieran golpeando unos a otros. También se escuchaban golpes en las paredes y ventanas que venían de abajo. Cerré la puerta de mi cuarto, encendí el ventilador y puse el televisor a todo volumen para no escuchar. Una vez me cayó una rebanada de pizza de pepperoni del cielo. Y no estaba debajo de ningún edificio. Era cielo abierto, mientras caminaba por un estacionamiento. Ustedes dirán, ¿la lanzó alguien, cayó de un avión, helicóptero o algo? Pero no. No había nadie en ese estacionamiento. Los pocos carros que había estaban a una distancia considerable y sin gente. No había pasado ningún avión ni algo, porque como dije, era cielo abierto. Ni nubes había. Era todo celeste y hubiera notado si algún avión hubiera pasado. Me quedé en silencio, viendo a mi alrededor, preguntándome quién me lanzó ese pedazo de pizza. Lo peor es que cayó de manera vertical, no como si hubiera sido arrojada de lejos. Muy raro. Cuando tenía aproximadamente 11 o 13 años, mi familia y yo nos fuimos a vivir a una casa muy antigua. Desde que entré a esa casa, sentí una tristeza profunda y no sé por qué. Cuando entré al lugar que sería mi cuarto, lo primero que miré fue el piso de madera, que no estaba bien tapizado. Se veía levantado o torcido, no sé, pero esa parte del cuarto no me gustaba, obviamente. Se veía muy feo. A los días de habernos mudado ahí, veía a una niña con falda azul y blusa rosa. No tenía cabello y usaba un cubrebocas. Me impresioné mucho al principio, lo recuerdo perfectamente. Me seguía a todas partes y la veía sentada en la esquina del baño. No había un día en que no la viera y no me sintiera seguida. Le comentaba eso a mis papás, pero nunca fue de mucha importancia. Una vez, al ir al baño, con todo el miedo del mundo, abrí la puerta del cuarto y caminé por el pasillo, que era muy largo. La luz quedaba muy lejos y tenía que cruzarlo a oscuras sí o sí. Era una tortura para mí porque se sentía un miedo inexplicable. El ambiente era lo más pesado que he sentido en mi vida. Cuando entré al baño, no pasó ni un minuto antes de que me jalaran el cabello hacia atrás de forma muy violenta. Giré la cabeza y era la misma niña. No tenía cara, pero se veían sus rasgos marcados, como si fuera una persona que sufrió una quemadura severa o algo así. Me dio mucho miedo verla. Corrí rápido hacia el cuarto y me metí entre las cobijas. No pude ni dormir. Comencé a escuchar la voz de un hombre con voz ronca y maltratada. No vocalizaba nada, solo hacía ruidos con la boca. Y así fue por muchos meses. Al hacer cualquier cosa, me tiraban todo. Muchas veces, si estaba cerca, se caían los cuchillos de forma recta hacia mis pies. Cada cosa que pasaba era con la intención de atacarme. Comenzaron problemas de la nada, nada salía bien. Todo eran momentos negativos. Hasta que por fin mi papá comenzó a notar esas cosas. Y no solo a notarlas, sino que veía cosas, principalmente un hombre muy alto. Cada vez que lo veía, sentía que se le iba la respiración. Un día en que todo parecía normal, estaba aspirando una alfombra y mi mamá hacía otra cosa. No la veía ni ella a mí, así que no pudo ser testigo. Todo se sentía muy tranquilo y eso sí fue raro. Estaba sentada en la alfombra mientras organizaba y, de repente, sentí un aire putrefacto a mi izquierda.
Miré al frente y, de la pared, literalmente de la pared, salió con fuerza una manzana mordida. Me quedé en blanco por lo que había acabado de ver, sin entender nada. La agarré y le conté a mi mamá, pero en ese caso no me creyó y hasta el momento nadie me cree. Ese mismo día fui a la casa de al lado, donde vivía la dueña de esas dos casas. Cuando me abrió la puerta, le pregunté directamente por qué razón la casa tenía aspecto de haber sido un lugar donde hicieron magia negra o cosas así. Le expliqué cada cosa que pasaba, muchas cosas que no dije aquí porque lo haría muy extenso. Por ejemplo, caían gusanos del techo, se escuchaban canicas que no dejaban dormir, aparecían botellas con tiner sin que nadie las hubiera traído y muchas cosas más. Lo que me dijo fue que, hace años, vivían ahí unas personas que siempre se le hicieron extrañas. Ellos le decían que, si veía muchas personas entrar, no era por nada malo, sino que hacían trabajos medicinales de forma natural sin ir al médico. Pero se notaba que ocultaban algo. Vivieron el tiempo suficiente para encariñarse con la casa y, cuando falleció el esposo de no sé quién, hicieron su velorio en el que ahora era mi cuarto. Ella no les dijo nada porque para eso estaban pagando por vivir ahí, ¿no? Y bueno, dejaron el cuerpo ahí unos 4 días e hicieron el rezo de los 9 días, que no sé cómo se llama porque no soy católica, pero entraban con incienso, flores secas, y se deshicieron de esas cosas hasta unos meses después. Le pregunté por qué la madera del piso estaba así y dijo que pusieron algunas pertenencias del señor para hacerle un honor o agradecimiento por su vida, y que por eso la madera se veía como mal hecha. Nadie, ni ella, quiso arreglarlo porque tomar o quedarte con cosas ajenas, y más de un fallecido, es lo peor que puedes hacer. Me enojé mucho y le conté a mis papás. Fueron a hablar con la señora y ella dijo que lo sentía mucho por no decirlo desde el principio, pero si lo decía, nadie iba a ocupar la casa. Dijo que ella creía que tal vez esa era la razón de sentirnos incómodos ahí. Tuvimos que quedarnos un tiempo más mientras nos organizábamos porque el colegio quedaba muy cerca y la ubicación estaba bien, pero todo eso tenía que cambiarse. En ese tiempo, un tío de mi papá nos visitaba, pero le gustaba ir específicamente por mí. Siempre se portaba bien conmigo. Jugábamos, me llevaba a pasear y me traía muchos dulces. De un momento a otro comenzó a darme dinero cada que ya se iba a ir, primero de a 20 y luego 50. Después ya no le recibía porque me daba pena. Me apretaba las muñecas y me decía que tenía que recibirlo o se iba a enojar mucho conmigo. Al principio lo veía como un buen gesto y que la mala actitud era la mía por no recibirlo si era un regalo. Con los días se veía extraño y se sentía algo raro estar cerca de él. Lo empecé a asociar con la casa y con cómo la energía ahí era negativa. Pensaba que influiría en que él estuviera con esa energía que yo sentía, o eso creía yo. Pero con el tiempo pasaron más cosas que no puedo olvidar, ni tampoco mencionar. Hoy entiendo que no jugaba conmigo, no era especial, no me regalaba cosas porque me quería. Y desde ahí dejé de pensar que era por la casa. Una cosa era la casa y otra cosa eran las personas malas, pero lo mejor de todo fue entender con tanta claridad que los vivos dan más miedo que los muertos. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Estoy seguro de que nos veremos muy pronto. No olviden seguirme en TikTok y Facebook, ahí subo fragmentos de mis vídeos. También pueden escribirme, ya sea para saludar o para contarme sus relatos. Y ya para finalizar, un saludo a las siguientes personas.